Pasos. Paso ustedes, hermanos, bienvenidos. Una vez más, una disculpa por la clase pasada. Se me acumularon muchas tareas y me fue imposible sacarlas todas. Pero bueno, aquí estamos, con mucho gusto. Hoy tenemos programado un segundo tema de reflexión y de análisis que a mí me parece que es la continuidad del primero. Algunos hermanos estuvieron ya en lo particular comunicándose conmigo para hablar de su testimonio y algunos detalles, y con todo gusto, yo ahí sí en mis tiempos libres, en las noches, ahí sí les pude contestar, gracias a Dios, en estos días, ya, entre lunes y martes. Con todo gusto, hermanos, con confianza. Parece que fue bueno el diálogo ahí, en lo particular. Pero ahora hay que retomar la clase y avanzar un poco más. Ustedes se van a ir dando cuenta que cómo está estructurado el curso, que las primeras 3 sesiones tienen que ver con estar hablando, sí, en términos generales, del tema del ministerio y estos temas, desde mi punto de vista, los más importantes, y los últimos temas, digamos como la mitad hablamos de nosotros, cómo aplica a nosotros, pero la segunda parte ya es cómo aplica a la iglesia. Así lo tengo estructurado. Entonces el tema de hoy es un tema importante. Voy a poner en pantalla la presentación. ¿Se cortó? Ay, perdón. A ver si ahora sí le atino. Ahora sí. ¿Sí alcanzan a ver el tema, hermanos? Ahora sí. Qué bueno. El tema segundo tiene que ver con, vamos a hablar hoy sobre espiritualidad cristiana. ¿De acuerdo? Ahí está en la primer filmina. Tengo varias filminas hoy. Y parecería que cuando hablamos de espiritualidad cristiana, hablamos... Hermano Isma. Sí. ¿Sí se alcanza a ver, Abraham? No. Si pudiera usted ampliar la Ya. se lo agradecería. Sí, déjenme veo. Supongo que es Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está. Gracias. Correcto. Sí, gracias a ustedes. Qué bueno. Si ustedes me dicen, porque yo a veces no alcanzo a ver aquí. El tema entonces, hermanos, de hoy tiene que ver con este tema de espiritualidad cristiana. Les decía, parece que cuando hablamos de espiritualidad hablamos de que algo que ya tenemos y ya se da de manera automática. Pero mi teoría es que el concepto de espiritualidad a través de los diferentes siglos de la era cristiana se ha ido distorsionando y a veces se confunde un poco con otras cosas. Por eso inicio yo con un versículo importante del Nuevo Testamento, Gálatas 5, Gálatas 5, 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Así de manera sencilla. Lo que Pablo dice es, bueno, si nosotros ya estamos en el Evangelio, ya estamos caminando, ya estamos trabajando, pues si vivimos por el Espíritu, pues vamos a andar en el Espíritu. Y hoy yo me propongo hacer una reflexión de cómo a veces el tema de la espiritualidad se confunde. Y el primer subtema que voy a usar es, le llamo, en la parte baja está, en otro color, yo quiero hablar un poco acerca de la espiritualidad filosófica. Me parece que eso, hoy en día, en muchos lugares que yo escucho en los medios de comunicación, hoy en día todo mundo
o muchas personas argumentan ser espirituales. Acá en México, no sé allá, en otros países, pero acá en México, lamentablemente, las televisoras, los medios de comunicación le han dado mucho margen, mucha oportunidad a diferentes, pues no son religión, bueno, sí son religiones, movimientos, y argumentan tener sesgos de espiritualidad. Y la gente se confunde en general. Claro, nosotros como creyentes y los que conocemos la palabra, sí alcanzamos a discernir, pero yo hablo en términos generales. Y déjeme le digo que mi experiencia como pastor es que sí he tenido un par de experiencias y escucho otras más de otros compañeros que de repente alguien que ya estaba en la iglesia y en el evangelio y congregándose, de repente se confunde y se va. Y eso es muy triste, porque uno dice, ¿qué está pasando, no? Si ya había conocido la verdad y luego de repente alguien lo engaña con filosofías y sutilezas, como dice Pablo a los Colosenses 2:8, ¿no? Pablo, cuando escribe a los Colosenses, en el 2:8, les dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad, hermanos. Nosotros los pastores siempre estamos preocupados por ello. Y no tan solo es que el hermano se vaya, sino que a veces se va y se pierde. ¿Sí? Se va y se pierde. Y hay ocasiones en que hoy en día se confunden mucho algunas denominaciones. Fíjense, déjenme les doy este dato. Algunas denominaciones cristianas, de esos grupos neocarismáticos, se le llaman, los grupos nuevos, pues, las nuevas iglesias están mezclando muchas cosas con el afán de ser atractivos, ¿sí? Y luego tú los observas y dices, ¿qué está pasando? O sea, tienen más sesgos de esoterismo, tienen más sesgos de manipulación psicológica, pero les funciona, porque es la necesidad de las personas y porque algunas personas caen en las sutilezas, porque es de una manera muy sutil, ¿sí? Y se presenta como conceptos de espiritualidad, ¿no? Sí, a mí me gusta de repente ver videos, sobre todo mis hijos, pues los jóvenes navegan mucho. Me dicen, mira papá, lo que está pasando en estas iglesias, en estos movimientos, y ya llega un momento en que le digo, ¿saben qué? Pues yo nada más veo un poquito, me da tristeza ver tanta confusión y tantas cosas que tienen el ropaje de espiritualidad, pero no es otra cosa más que mezclas tristes, que comienzan con Dios lo bendiga y estamos en Cristo, pero mezclan muchas cosas, sobre todo filosofías nuevas, ¿no? Filosofías, entonces yo le llamo que es una espiritualidad filosófica, no es una espiritualidad cristiana, ese es el tema, ¿sí? Y el segundo ejemplo que pongo, que está ahí, el siguiente punto, es cómo el conocimiento superior es el medio para llegar a Dios a través de esa filosofía, ¿sí? Hay algunos filósofos que dicen que la religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Pero los teólogos dicen, sí, pero el cristianismo es al revés. Es el intento de Dios por llegar al hombre. ¿Están de acuerdo? Por eso es que tienen razón. O sea, la filosofía argumenta que hacen diferentes intentos, rituales, no sé, tradiciones, para tratar de agradar a sus deidades, a sus dioses, ¿no? Y un ejemplo muy claro, hermanos, de que era una realidad desde el primer siglo, lo tenemos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 17 y 18. Mire, se los voy a leer, yo sé que usted se lo sabe, pero a mí me gusta recuperarlo. Son 2 versículos. Pablo va llegando a la ciudad de Atenas en su segundo viaje misionero y va huyendo de Tesalónica, ¿verdad? Porque los judíos ahí eran muy celosos. Llega a Atenas, que era la cuna de la civilización antigua, el conocimiento, ¿sí? La gran cultura griega. Y Pablo es un predicador del evangelio. Pero el versículo 17 y 18, mire lo que dice. Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían,
¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Entonces, estas filosofías de los epicúreos y los estoicos, hermanos, eran filosofías muy famosas y muy seguidas. Había discípulos de esas filosofías. Los griegos buscaban el conocimiento supremo, ¿de acuerdo? Y Pablo llega ahí a Atenas y se encuentra con un panorama. De hecho, un poquito adelante dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, se sentía muy mal. Y él empieza a predicar, ¿sí? Y cuando llega al Areópago, incluso, yo tengo un sermón basado en el Dios no conocido, las características de este verdadero Dios que él les presenta. De hecho, es el único lugar, Atenas, donde no tuvo mucho éxito. Dice que alguno que otro por ahí lo siguió, diferente a otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces estas filosofías lo que hacen es confundir a las personas. Y los confunden a tal nivel que lo confunden con espiritualidad. Acá está de moda la gente que, por eso pongo la parte del renglón final, filosofías hindúes, chinas, mayas, etcétera. Acá está recuperándose una religión que le llaman prehispánica, o sea, antes de que llegaran los españoles. Y están regresando algunos a sus costumbres indígenas. Los pueblos indígenas son muy respetables. De hecho, hoy en día hay mucho trabajo acá en México para respetar y apoyar y valorar. Está bien hasta ahí. Pero algunos jóvenes, algunas generaciones más jóvenes, buscando el sentido de vida, entonces están recuperando, dicen ellos, las tradiciones de sus padres, pero ya ni siquiera la tradición católica. Están recuperando la tradición maya, la tradición azteca. Entonces empiezan a hacer sus mismos rituales. Claro, está prohibido hoy en día los rituales de seres humanos, pero sacrifican otras cosas y van a las montañas y ofrecen incienso y hablan de la madre tierra y visten de manera autóctona. Y no es otra cosa más que yo le llamo que es una espiritualidad filosófica, es una filosofía de vida, pero no es espiritualidad cristiana, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, yo pongo ejemplos de los que yo conozco, hermanos. A lo mejor ustedes en su país, ahora estoy cayendo en la cuenta que ustedes, algunos están en Argentina, otros en Colombia, entiendo, otros en Perú, y bueno, diferentes partes de Sudamérica, y entiendo que hay diferentes culturas, muy originarias, les llaman aquí. Pero, y se fue dando un mestizaje. Y el mestizaje aquí en México concluyó con la supremacía del catolicismo romano. La Iglesia católica, apostólica y romana, creo que no solo invadió México, sino gran parte de América, ¿no? Pero lamentablemente, no fue una evangelización, fue una conquista. Y esta conquista, los historiadores lo ilustran muy bien. En una mano, los frailes, los monjes traían la cruz de Cristo y otro traían la espada. Y entonces, si no crees en Cristo, te mueres. Y terminaron a grandes grupos de indígenas. Supongo que en algunos otros países también se dio ese mestizaje. Fue esa conquista, lamentablemente, ¿no? Imagínense entonces los antiguos pueblos prehispánicos, antes de los españoles y de la conquista, miraban la cruz de Cristo y le tenían miedo, le tenían pavor. Entonces, desde ahí ya se dio de manera distorsionada la transmisión del evangelio, ¿no? Entonces, pero lo que yo digo es que tenemos que tener ojos abiertos porque están de moda, ¿de acuerdo? Están surgiendo nuevamente como una manera de las generaciones más jóvenes de encontrarse con la espiritualidad. Pero como hay mucha información ahora circulando en los medios de comunicación, pues muchos optan por lo más antiguo. Y algunos dicen que lo más antiguo para ellos pues es pues sus pueblos originarios.
Entonces, puede haber algunos otros ejemplos de espiritualidad filosófica. Yo les preguntaría, no sé si ustedes alcanzan a distinguir en sus países donde viven algún tipo de este tipo de espiritualidad filosófica que esté poniéndose de moda o que esté empujando fuertemente, esté promoviendo fuertemente. No sé si alguno de ustedes tenga algún ejemplo de ello. ¿Cómo, en otras palabras, cómo les va en sus países? Hay también un ambiente de confusión con respecto a la espiritualidad, porque acá en México es muy común, como dije, empieza con una espiritualidad filosófica, pero termina con una mezcla, con un sincretismo que ahorita voy a explicar que es muy triste. ¿Se puede, Y pastor? sí, hermano, adelante. Buenas tardes, ¿cómo le Buenas va? tardes. Bien, bien, bien. Sí, lo que usted estaba hablando sobre la espiritualidad filosófica, a mí el otro día me invitaron a una reunión aquí en nuestra ciudad, en Comandante Andresito, y bueno, o sea, me invitaron a mí con mi esposo para que asistiéramos, tenés que pagar cierto monto para asistir, es viernes, sábado y domingo, y le digo, mira, nosotros los fines de semana tenemos siempre compromiso en la iglesia, le digo, la verdad que no vamos a asistir, le digo, pero bueno, quizás en otra oportunidad, le digo. Después, averiguando, o sea, de qué se trataba eso, es básicamente eso. Lo que infunden a las personas es el vivir el hoy, vivir lo mejor posible, o sea, no preocuparte por las cosas, lo que fue, de la Biblia ya se sacan algunos textos, algunas cosas, lo que le conviene nomás, y lo importante es vivir bien. Entonces, es más, en las otras reuniones, pues ya tuvieron varias reuniones acá, he escuchado cosas bastante feas, digamos, de personas de matrimonios que asisten, o sea, entonces como que todo fácil, todo va, no se lleva a la palabra, todo se puede, y hoy por hoy está muy de moda, por ejemplo, el vivir el hoy y vivir de la mejor manera posible. Si yo no le hago daño a nadie, yo voy a vivir mi vida así. Y eso acá, por ejemplo, se está sintiendo mucho eso de muchas personas, muchas parejas que conocidos nuestros, se separan y están ahí, por ejemplo, nosotros decidimos separarnos, pero somos amigos, él hace su vida, yo hago mi vida, y eso es lo que importa, yo tengo que ser feliz, o sea, el ego, el egoísmo. Entonces, como que una espiritualidad como que livianita, hacemos como se le cante nomás y listo. Y a mí me llamó mucho la atención de ese movimiento que está entrando aquí, que están haciendo reuniones cada tanto. Y es más, personas de nuestra iglesia, una pareja que eran de nuestra iglesia, asistieron. Y hoy por hoy ves en las redes sociales lo que publican. Y vos decís, oro por vos porque no hay salida. Eso es el momento, hermano, ¿viste? Bueno, quise compartir eso nomás, pastor. Sí, sí, gracias, hermana Marisa. Le agradezco mucho. Qué bueno que me dice, sí. Entonces estamos más o menos en esas situaciones, porque es muy, pues vivimos un mundo globalizado, claro. Y algo muy similar, sí, claro, se da acá, sobre todo en las ciudades muy grandes. Yo vivo aquí en la ciudad de Monterrey. Monterrey, Nuevo León, es una ciudad grande de México, es una ciudad industrial. Y entonces igual se da eso, o sea, la gente, les digo yo, siempre andan sobre el dinero. Y entonces, ¿para qué? Para vivir bien. Esa es su filosofía de vida, hacer dinero. De hecho, yo me acuerdo mucho cuando yo era niño aquí en Monterrey, mis abuelos y los tíos, entonces me decían, tú tienes que estudiar una carrera para que hagas dinero, porque si haces mucho dinero, la gente te va a respetar. Ese era el dicho antiguo. Entonces, pero fíjense, ahí va lo paradójico. Yo a los 19 años me convertí a Cristo, a los 24 me fui a un seminario, me metí en mi mundo cristiano, dejé muchos amigos acá y ahora regreso. Y algunos de mis amigos del barrio sí lo creyeron y lo vivieron. Son ingenieros químicos, son abogados, pero nunca dejaron los vicios. Y ahora los veo
y están muy acabados de su físico, muy destrozados y espiritualmente también, con vidas muy destrozadas, con familias muy caóticas. Y cuando ahora los veo y los saludo, me dicen, ¿qué pasó? Les digo, es que realmente ese era un dicho de nuestros antiguos padres, era una buena intención de que viviéramos bien, pero hay cosas más superiores que esto. ¿Qué quiero decir? Que al final lo que hace la diferencia es el resultado, ¿sí? Como usted dice, o sea, una persona puede ir por curiosidad, aquí también se dan esos movimientos, van por curiosidad y sí, también tenemos miembros que de repente publican cosas de que lo más importante es que yo esté bien y yo decido mi vida y nadie me dice lo que yo haga. Ah, caray. Y algunos de ellos hasta dejaron al esposo y además con sus amigas saliendo, divirtiéndose, y aparentemente ese es vivir la vida, sin que nadie les estorbe, dicen ellos. El resultado es que yo conozco el resultado de algunos de ellos porque yo fui su pastor. Sus hijos están muy destrozados. O sea, qué triste que no se den cuenta que en esta etapa de vida lo que están haciendo es destrozar la familia en aras de tener la libertad y tener el placer, la libertad que ellos dicen tener. Y no es otra cosa más que una espiritualidad filosófica, ¿no? Y lo paradójico es que dicen que Dios te bendiga. O sea, como que, y uno se queda pensando, pues, ¿de qué clase de Dios están hablando? Porque están confundidos. Y aquí hay que tener cuidado con esas espiritualidades filosóficas. Hay muchos movimientos. Yo en mi trabajo pastoral hace algunos años me topé acá por los pueblos de Sonora, México. Sonora es una zona también que colinda con Estados Unidos, y me encontré con un grupo de los gnósticos. Desde el siglo I hay un problema con la filosofía gnóstica, y me encontré con un maestro gnóstico que era novio de la hija del pastor donde yo visitaba. Y el pastor ya duerme en el Señor, el hermano Hernando, pero él me dice, hermano, quiero que lo entreviste y quiero que le hable el evangelio. Hermanos, nos pasamos 2 días enteros discutiendo, él y yo. Y la primera ocasión, ahora sí que ni él me ganó ni yo le gané, o sea, yo me planté, cada cosa que él me decía, yo lo debatía. Y acabé muy agotado, pero yo acabé con mi testimonio, el que yo les platiqué, con mucho cuidado. Les dije, mira, mi testimonio es de fe. Dios tiene el poder para cambiar los corazones y piénsalo. Y oramos, y ya hasta después, como unos 3 meses después, volví a pasar, porque yo era sobrevedor, pasé de nuevo por ese pueblo y ya él estaba diferente un poquito, como que lo meditó y lo pensó. Y tuve la oportunidad de bautizarlo ahí en un campo, en los riachuelos del campo, en los que riegan los campos. Ahí fui forzado, pero ahí lo bauticé, ahí en Caborca, Sonora. O sea, tuve la experiencia de debatir con alguien, pero son muy duros porque ellos argumentan tener mucho conocimiento también. Y claro, filosófico. Pero bueno, entonces, esta es una manera de espiritualidad muy contemporánea que se está dando en muchos países y de diferentes maneras. Aquí lo triste, que yo quiero que ustedes pongan atención, es que algunos grupos cristianos o neocarismáticos están optando por este tipo de filosofías, ¿de acuerdo? Yo aquí en la congregación donde estoy, en la Independencia, en Monterrey, tengo un miembro, gracias a Dios ya se acaba de casar, sentó cabeza, decimos aquí, pero él es un médico muy importante, cardiólogo, y entonces él estaba ilusionado con ir al grupo de Hillsong. Hillsong es un movimiento cristiano de alabanza muy grande, y fue hasta Suecia porque él andaba ya haciendo una especialidad, y como para ilustrar esto, que tengamos cuidado. Lo que aparenta a veces no es tan serio, hermanos. Y Hillsong, pues sus grupos de alabanza, sus cantos, sus conciertos son muy famosos. Ya llegó una iglesia de esas aquí a Monterrey, pero rentan un hotel de primer nivel y hacen sus reuniones con gente de alto nivel económico. Ese es su enfoque. Bueno, entonces él tiene la ilusión de ir y estar en un culto cristiano con Hillsong, porque la alabanza y todo, las luces y todo el concierto, y fue. Y después, un día platicando ya de regreso,
aquí con su mamá, que es una doctora que se congrega conmigo, le dice él, dile lo que encontraste allá. Y él dice, bueno, hermano, es que el culto estuvo muy bien, dice, a mí me gustó. Dice, pero sabe que al final del culto, dice, me dijo un amigo, dice, espérate, no te vayas. Y dice, bueno, pues ya se acabó el culto. No, espera. Y se quedaban muchos jóvenes, es un movimiento de puros jóvenes. Y entonces dice, cerraron el telón, decimos nosotros, donde está el púlpito, donde está la parte donde el grupo, y abrieron otra sección y salió una barra libre. ¿Y saben qué es eso, verdad? Donde se servía alcohol y convivían los jóvenes y dijeron, no se preocupen, aquí estamos entre puros jóvenes cristianos. Y entonces dice, yo me sorprendí mucho, dice, porque yo no tomo. Dice, pero muchos jóvenes me di cuenta que asisten a esos movimientos porque al final, dicen ellos, se pone bueno. Y se quedan a convivir en una barra donde se sirve como una cantina. O sea, dice, y ahí conviven ellos entre ellos. Yo le dije, ¿a poco? Dice, entonces dice, me sentí muy triste, hermano, dice, porque yo esperaba otra cosa. Dice, y entonces es lo bueno que él se desengañó. No, él tenía años, decía, no, es que Hillsong, y tenemos que cantar los cantos de Hillsong, y tenemos que ser igual. No, espérame. Y él se desengañó, después ya vino y me dijo, hermanos, yo regreso a la iglesia, tuve esta experiencia. Él lo testificó en la iglesia, por eso me atrevo a comentarlo. Bueno, en las redes sociales, pues entiendo que se saben muchas cosas. ¿Qué quiero decir? Que habría que tener cuidado, hermanos, con estos conceptos de espiritualidad nuevos, o no tan nuevos, sino algunos son muy antiguos, como los epicúreos y los estoicos, como ya dijimos, como Pablo discutió con ellos en Atenas. Pero lo que digo es que tenemos que tener mucho cuidado con las nuevas generaciones. ¿Están de acuerdo? Por eso a mí me interesa que nosotros estemos bien ubicados en este tema y diferenciar y platicar y compartir. Y porque a veces el más nuevo, el más joven se desorienta y puede confundir con sesgos de espiritualidad con una espiritualidad filosófica. ¿De acuerdo, hermanos? Ese sería el primer subtítulo, ¿verdad? Vamos a un segundo subtítulo. No sé si, o hasta aquí, no sé si alguien más tenga algún comentario. Tenemos tiempo, no se preocupen. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos, de esto que estamos tratando de ilustrar como una manera que hoy en día se promueve mucho, donde se convierte en grupos aparentemente que están bien enfocados, pero yo los englobo con el título de que practican una espiritualidad filosófica. Está situada más en alguna filosofía de vida y que ellos dicen que les funciona o les agrada y la adoptan, pero no es una espiritualidad cristiana. Al final yo tengo un tercer subtítulo donde vamos a ver qué es una espiritualidad cristiana, claro, y tratar de diferenciar. Y cuando nosotros vemos que alguien está confundido, tenemos que advertirle, oye, ten cuidado con esto, o sea, no alcanzas a ver esto, otro. Porque pues la generación que vivimos es una generación así, ¿no? Es una generación que se va por lo más fácil y se va por lo más práctico y lo más rápido. Y entonces, y la espiritualidad tiene que ver con otros elementos más de fondo. Por eso la última vez yo les decía, en la parte final vamos a hablar de que el único que puede producir espiritualidad en un creyente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, claro. Y vamos a ver de dónde viene y cómo se da. Pero aquí es un primer subtítulo de análisis, ¿de acuerdo? Si no hay algún comentario o pregunta, pasamos al segundo subtítulo. Hermano, ¿puedo comentar? Sí, hermana, adelante. Buenas tardes a todos. Saludos de paz. Gracias. Bueno, sí, la verdad que este tema se me hace súper importante porque creo que con todas las redes sociales cada vez estamos como más expuestos a recibir como ese bombardeo, ¿no? De información de todos lados. Todo el mundo quiere promoverse y todo el mundo quiere tener cautiva o hacer adeptos. Y es tan fácil a veces poder caer en esas susceptibilidades, esos engaños sutiles, como lo dice la cita de Colosenses. Y bueno, por ahí a veces uno mira, incluso dentro de nuestra misma iglesia,
cómo va formándose ahora parte de las dinámicas de muchos, incluso forma parte ya de la vida o el estilo de vida de algunos. Y por ahí, bueno, es bien común por ahí escuchar a veces cuando uno platica, la gente que, por ejemplo, le gusta practicar yoga, y porque les gusta la filosofía, y porque la paz que se obtiene, que se alcanza, la conexión con el yo, y todas esas cosas, ¿no? Suelen parecer tan interesantes, tan atractivas, y que muchos incluso hasta lo manejan como de una manera, es que es saludable, ¿no? Es para tener esa paz interna, esa paz interior. Y por ahí otros que suelen hacerse mucho de todos esos memes que se parten por ahí también, de ciertas filosofías que por ahí digo yo, bueno, si no es palabra de Dios para mí en lo particular, yo digo, no sé si cabe o vale la pena uno compartir ciertas ideas. Y bueno, a mí eso siempre me ha hecho mucho ruido, el hecho de que somos tan vulnerables, es fácil decir, es que es una frase bonita, es que es una frase bien cierta, es que sí, esto tiene sentido, es lógico, y bueno, por eso lo comparto, ¿no? Aparte me gusta, aparte queda bien, qué sé yo. Bueno, pueden argumentarse muchas cosas, pero digo, lo complicado es cuando a veces uno en estas circunstancias por ahí ya a otros niveles, a veces la misma gente de la iglesia suele decir, bueno, pero al final de cuentas, ¿no? Sí, total, la frase tiene sentido, tiene razón, es coherente. Al final de cuentas no importa quién lo haya dicho, no importa si fue Confucio, fue el Dalai Lama, la sabiduría es de Dios y como de él viene todo, entonces lo podemos hacer como que compartido, porque al final de cuentas, si Dios es el que da la inteligencia, se la dio a esta persona y esta persona lo quiere transmitir de esta forma, está bien. Y bueno, creo que para mí eso no, es como esas sutilezas, me parece, que en las que a veces podemos caer, de dejarnos engañar por decir, bueno, suena lindo, es cierto, o a lo mejor es una frase remasterizada de la palabra, pero ya lo dicen con otro sentido, con otra connotación, con otro fondo, o pensando en persuadir a la gente con esta filosofía. Y es muy fácil a veces caer en eso, en decir, bueno, total, sí es palabra de Dios o se parece a algo que dice la palabra de Dios, pues está bueno y vamos a compartirlo, vamos a hacerle caso, vamos a creerlo. Pero creo que es algo bien delicado que hoy en día, a la luz de todo esto de las redes sociales, insisto, lo vemos más y estamos como más expuestos, así que creo que es un tema para poder considerar. No todo lo que vemos es lindo, no todo es tan lindo para compartir y no todo tiene el trasfondo que por ahí a lo mejor algunos pensamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con todas estas que ahora están tratando de influenciar mucho también a la juventud, la coreana, los turcos con sus novelas, con todas esas cosas, ¿no? Con sus movimientos musicales, que de alguna forma también van influenciando, y uno escucha los comentarios de hermanos, de familia, y dice uno, bueno, ¿qué está pasando, no? Estamos como que demasiado relajados en la parte espiritual. Ok, muchas gracias, Bere. Claro que sí. Sí, habría que tener cuidado, como dije, es un buen comentario porque precisamente la espiritualidad filosófica se filtra de esta manera muy sutil. Por eso el subtítulo primero, yo lo recuperaba, lo que Pablo le dice a los colosenses, tengan cuidado, miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas. Y sí, el problema es el fondo, que es el que casi nunca alcanzamos a ver. Estos ejemplos que pusimos de estos movimientos y estas grupos que están promoviéndose, el problema no es lo que hacen, el problema es el fondo. El problema es el fondo, o sea, el fondo es su filosofía, su base, su argumentación. Entonces están están promoviendo realmente, pero de una manera muy sutil. Sí, el problema del yoga y todo esto es que es una filosofía oriental,
y luego de repente eso se conjuga con el Feng Shui, que le llaman. Entonces vas a poner tus muebles de una manera que te dé más energía y todo eso, y vas a comprar un candelabro de tal color y en tal lugar para que te dé energía, y nada, o sea, eso no es verdad. Yo predico muy fuerte aquí en la iglesia, hermanos, los objetos no tienen poder. Y se nos cobró esa parte animista que le dan vida. Los objetos no tienen poder, ningún objeto. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en Monterrey en una zona donde por ejemplo, se adora a la Virgen María. Es el centro más grande de Latinoamérica, aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia, ¿sí? Es un centro mariano, le llaman. Y hay mucha gente vendiendo veladoras, vendiendo pulseritas, y la gente le atribuye poder. Entonces, yo muy seguido les digo, no, a los más jóvenes, no, 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 no. Y luego porque de ahí se pasan a los espíritus que andan vagando. Entonces yo muy seguido tengo que dar predicaciones y decir, a ver, esperen, vamos a poner en claro estas cosas. Con los jóvenes yo me siento, a ver, ¿cómo está la guerra espiritual? A ver, vamos a verlo. Entonces yo siempre trato de orientar a la iglesia, no, la soberanía de Dios está arriba y todo lo demás está abajo. Esta lucha, sí hay, dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sí hay maldad, sí, pero están debajo de la soberanía de Dios, no están a la par, ¿de acuerdo? Porque si este tipo de filosofías lo que intentan hacer es hacer una lucha espiritual entre el mal y Dios, de tú a tú, y nada más erróneo que eso. Claro que no. En la Biblia sí existe el mal y actúa, pero siempre está abajo de Dios. La soberanía de Dios está arriba. El poder de Dios está arriba, es soberano. Y la lucha de huestes, potestades y ángeles y todas estas está abajo, está sometido a él, no está arriba, ni siquiera está a la par. ¿Están de acuerdo? Eso puede ayudar un poco para entender este concepto de guerra espiritual. Sí, 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 claro. Y tener cuidado con esta manera bonita de que se nos presente. Hay que analizar el fondo. A ver, ¿cuál es el fondo de esto? Y bueno, solamente la reflexión es tener cuidado porque están de moda y se van a seguir dando. Y uno, como un hijo de Dios, como un líder, tiene que tener los elementos para orientar a los demás y darle su opinión. Digo, tampoco tú puedes forzar a nadie, obligar a nadie, pero puedes orientarlo. Y si la persona está muy metida en eso, orar con él. ¿Saben qué? Nos vamos a orar. Dios, el Espíritu de Dios nos dará la dirección correcta porque hay gente que no se va a dejar ganar. O sea, hay gente que le gusta tener la razón, aunque no la tenga. Sí, sí, eso también está de moda, ¿no? Pero tenemos que orientar y orar por las personas para que no se nos confundan. Eso es importante, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos al segundo subtítulo, que también me interesa. Si se fijan en la parte de abajo, una parte es confundirse con la espiritualidad filosófica, pero hay un peligro más grande en la espiritualidad religiosa, porque está dentro. Ahí voy. ¿Qué es la espiritualidad religiosa? Mire, la parte superior dice la religión como un intento del hombre por llegar a Dios, ¿sí? O sea, la religión se caracteriza por estos intentos de las personas por llegar a Dios a través de sacrificios, tradiciones. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, la espiritualidad religiosa tiene su peligro porque ahorita voy a ver un ejemplo en la Biblia. El Señor Jesucristo se topó con esto. Se topó con la espiritualidad filosófica en Atenas, con los epicúreos, con los estoicos, con estas personas que se creían muy preparadas y que estaban forjando toda una cultura griega y una mística en la que llegaron a construir una filosofía que hasta hoy en día permea en muchos lugares, de dioses y semidioses, y hoy en día estas películas y todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver con una filosofía, una espiritualidad filosófica. Sí, sí, sí. Es increíble, pero ahí están. Y la mayoría los alcanzamos a entender que eran mitos de la filosofía griega. Bueno, pero este segundo subtítulo en el que yo quiero ilustrar cómo la espiritualidad religiosa también tiene su parte peligrosa, habrá que tener cuidado, porque se puede convertir en una religión como un intento del hombre por llegar a Dios, a través de esto que yo digo, sacrificios,
tradiciones, o sea, sacrificios humanos, tradiciones, esfuerzos humanos vanagloriosos, etcétera. O sea, las obras, vamos, que Pablo dice, ¿sí? Y eso tiene su confusión, porque aparentemente tú te estás ganando el cielo y estás escalando una escalera de méritos. Y eso es peligroso, porque entonces se convierte en un sistema de ganar la salvación por obras. Y nada más peligroso que eso, ¿sí? Porque eso alimenta el ego y la soberbia, ¿de acuerdo? Y entonces, yo trato de explicar lo que es un sincretismo, que está en la parte media. ¿Qué es un sincretismo? Es una mezcla de lo bíblico y lo pagano. Ese es el punto, hermanos. Todos los peligros que estamos viendo y estos esfuerzos no es otra cosa más que un sincretismo, que es una mezcla de lo bíblico con lo pagano, con las culturas diferentes. O sea, y esta mezcla se hace de tal manera, esta amalgama se hace de tal manera que se ve bien, suena bien, pero ya es una mezcla, hermanos. Y entonces habría que tener cuidado. Mire, le doy solo un dato. El pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sucumbió ante este sincretismo. Ustedes lo han leído. Si uno lee simple y sencillamente el libro de Samuel, de los reyes, se da cuenta que el pueblo de Israel, de hecho desde el mismo Éxodo, ¿no? Cuando salen de Egipto y van a caminar por el desierto, habían estado en Egipto, y el pueblo egipcio pues, es un pueblo totalmente con una filosofía muy fuerte, ¿sí? Hay gente que se encanta por esa filosofía faraónica, le llamo yo, ¿no? Y entonces el mismo pueblo de Israel, en algunas etapas de la vida, de repente, cuando ven que Moisés ya no está y está en el monte, teniendo comunión con Dios y recibiendo orientación y va bajando con las tablas de la ley, ¿qué se encuentra? ¿Se acuerdan? Se encuentra que el pueblo está adorando un becerro de oro. Y yo digo, ¿quién les enseñó eso? Pues lo aprendieron en Egipto, lo vieron y le atribuían estos poderes mágicos, ¿no? Y entonces Moisés, muy triste, los reprende y bueno, les da otra oportunidad y vuelven a rehacer las tablas de la ley y van caminando por el desierto. ¿Qué quiero decir? En muchos periodos de la historia del pueblo de Israel sucumbió ante el sincretismo. Empezaban a adorar dioses ajenos, lamentablemente, ¿sí? En época del rey Salomón, pues bueno, el casarse con mujeres de otras culturas orilló que trajeran también su cultura y se hizo un sincretismo. Y tienen que venir los profetas para denunciar, decir, hey, momento, nuestro Dios está molesto por esto no es correcto. Porque ellos ya no lo alcanzaban a ver. Y uno dice, ¿cómo el pueblo de Dios se sucumbió ante esto? Pues ese es el peligro, ¿no? Por eso es valiosa la reflexión que estamos haciendo, de tener cuidado, de estar revisando el texto bíblico y plantarnos. Ahorita vamos a ver como un tercer subtítulo en lo que es una espiritualidad bíblica y genuina, ¿sí? Una espiritualidad realmente bíblica, porque los sincretismos son mezclas de cosas, ¿no? Ahora, tengo un ejemplo bíblico que es muy doloroso, pero es real. Fue lo que el Señor Jesucristo afrontó. Y este ejemplo, hermanos, lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Miren, vamos a ir un poco a este ejemplo. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 8 y versículo 23. Miren, se lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, que quiere decir maestro. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos, ¿verdad?
Y dice el versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. 2 puntos, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Para mí este versículo 23 es un versículo clave que hay que encerrarlo, porque cuando hablamos de esta religiosidad de los escribas, fariseos, saduceos, celotes, ¿sí?, esenios, que eran divisiones del judaísmo en el siglo I, con las que el Señor Jesús se encuentra, cada quien tenía su enfoque del pueblo de Dios, ¿sí? Eran como pequeñas divisiones dentro del judaísmo, como pequeños enfoques, ¿sí? Como pequeñas escuelas de pensamiento. Todos eran judíos, pero tenían su enfoque. El Maestro Jesucristo lo que les reprende es esto, o sea, lo que dice el versículo 23. Bueno, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Dejaron lo más importante de la ley, ¿sí? Esos son los puntos que él sanciona, no el hecho que diezmaran, no el hecho que se congregaran, sino el hecho que lo estaban haciendo con una visión de lucimiento, vamos a decir. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y eso yo le llamo una espiritualidad religiosa, que fue la que el Maestro se encontró. Y los reprende. Ay de vosotros, les dice, y les señala los puntos en los que estaba mal. Sí, nosotros comúnmente vemos al Señor Jesucristo como el siervo sufriente, que es su ministerio que Él viene a hacer por la humanidad, pero si hay momentos en que el Maestro se planta como el maestro de ellos, y les dice incluso en el versículo 8 que yo leí, dice, pero ustedes no deben querer que les llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y entre ustedes son hermanos. ¿De acuerdo? Y eso a mí me queda muy claro, hermanos. Yo he tenido muy claro en mi mente y en mi corazón este concepto porque, mire, bendito Dios, cuando yo me convertí a Cristo era muy joven y tuve un pastor muy sabio, mi primer pastor. No sé si lo conocen, él todavía vive, está muy enfermo ya. Aquí vive en la ciudad de Monterrey. Él se llama Luis Felipe Corona. Le decimos de cariño el hermano Kelly. No sé si algún día, creo que él fue allá por Argentina, hace muchos años, cuando él fue ejecutivo. Es un hombre ya muy mayor. Pero cuando yo me convertí era muy joven, y les platico esta anécdota, eso me ayudó para yo abrir los ojos. Yo era muy joven, entonces yo me acerco con él y le digo, hermano, yo también quiero servir igual que los demás. Y yo miraba el púlpito en el templo principal. Y me dice, ¿así que usted quiere servir de veras? Y le digo, sí, yo quiero servir también como los demás. Bueno, dice, venga conmigo. Y me sacó del templo y yo dije, pues, ¿a dónde me lleva? Me llevó en la parte de atrás, que estaban los salones de niños, estaban las maestras ahí, y le dice a la directora infantil, la maestra que coordinaba a los demás, le dice, venga, hermana, mire, él le va a ayudar a dar clase a los niños. Por favor, dele todo lo que necesita y prográmelo, y aquí va a estar todo este año siguiente. Yo estaba recién bautizado, pero yo miraba el púlpito. Y él me llevó atrás con los niños y yo pensé, híjole, el hermano no me entendió. No, sí me entendió. Era un hombre sabio. Eso me enseñó, hermanos. Yo aprendí realmente a expresarme en la iglesia ahí con los niños. O sea, yo empecé ya les dije, en menosero, yo inicié sin conocer la Biblia. Y él me estuvo observando y cuando yo le dije, yo quiero servir, claro que sí, pero véngase con los niños, a dar clase con los niños. Y ahí estuve 2 años o 3, no recuerdo. Ahí aprendí a preparar una lección, aprendí a ser ameno, aprendí a moverme, a expresarme, porque yo era un joven muy introvertido, era muy joven. Y entonces me di cuenta, y después de esos 2 años me llamó, me dijo, venga, me sentó. Y dice, venga, él era muy dado al café, vamos a tomarnos un cafecito, me dijo, venga, siéntese. Y me dice, oiga, usted es un joven muy hábil, yo veo cosas en usted. Y eso él me profetizó de alguna manera, me dice, usted va a llegar a tener puestos y títulos en la iglesia, probablemente. Dice, pero le voy a decir una cosa, dice, mientras tenga un puesto más alto, usted no va a ser más, va a ser menos.
porque tiene que servirle a más personas, ¿de acuerdo? Porque es el ejemplo de Jesús como maestro. ¿Le queda claro? Sí, hermano, está bien. Hermano, nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Con eso me dijo todo. Entonces, cuando yo fui sobrevedor y fue consejo administrativo ejecutivo, yo me retumbaba la mente. Yo no soy más. Yo tengo que servir a más personas. Porque es el ejemplo de Jesús, ¿sí? Hermanos, eso es muy importante. Educar y orientar en la iglesia, ¿sí? Porque de otra manera corremos el riesgo de los escribas y fariseos, saduceos, celotes, todas estas no tenían mala intención de origen, creo yo, pero como dice el versículo 23, el Señor les dijo, dejaron lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era importante hacerlo sin dejar de hacer lo otro que se hace, claro. Entonces, el Maestro Jesús nos ubica, nos va ubicando para practicar una espiritualidad bíblica, no religiosa, como los escribas y fariseos lo hacían para lucirse y ser vistos. A lo mejor uno cuando inicia, uno se desorienta un poco, a veces uno es muy joven, a veces uno es muy nuevo, a veces uno, no sé, es muy inmaduro, porque así es, todos llegamos así al Señor, pero estamos hablando de crecer, estamos hablando de ministerio, y para ello nosotros tenemos que pulir nuestra manera de servir, y entonces dejar de un lado lo que se parezca a espiritualidad religiosa y concentrarnos en el ejemplo de Jesús, ¿sí? Entonces, este ejemplo me parece muy claro, muy importante, porque me parece que el maestro desde el principio les dejó muy claro esto. Y el testimonio que les digo de mi primer pastor. Tuve varios pastores, pero él fue el primer pastor, nunca lo olvidé. Todavía lo visito de vez en cuando. Está muy enfermo en su casa él. Es un hombre ya más de 80 años. Le han cortado un dedo de un pie por su diabetes. Está enfermo, pero uno lo va a ver y todavía bromea, todavía cómo está, su familia. Y cada vez que yo tenía un puesto, un título, me lo daban, él se acercaba conmigo en el concilio, muy discretamente. O sea, él nunca pareció como que era mi maestro, mi discipulador, no, él siempre era muy discreto. Se acercaba conmigo y me decía, cuando yo tenía un puesto, un título, acercaba muy cerquita conmigo, me abrazaba, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Me abrazaba. Bien, échele ganas, ya sabe que lo hacemos para la gloria de Dios. Sí, hermano. Siempre me estuvo diciendo cositas así cerca, en el oído, que era otra cosa más que orientarme. Como diciendo, no se me desoriente, o sea, concéntrese en servir al Señor de esta manera. Entonces eso fue, hermano, maravilloso para mí. Ahora yo lo hago con otros. Ahora yo lo hago con otros, claro. ¿Por qué? Porque el ser humano así es, tiende a ser religioso. Y entonces, bendito Dios, yo aprendí la lección, y ahora que ya estoy en otra etapa, ya soy un ministro pensionado, con una carrera que ya tuve, y ahora cuando los muchachos más jóvenes, pastores, vienen, yo les digo, no te preocupes, hijo, Dios te va a ayudar a salir adelante, por más fuerte que esté el problema, nada más aprende a depender de Dios, y lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, y verás que el Señor nos va a equipar. Parece que a veces uno no sabe cómo se va a mejorar, pero Dios tiene control de su iglesia y Él va a proveer lo necesario. Todo lo que necesite Él lo va a proveer, porque la obra es de Él, no es nuestra. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que hay que orientar hacia adentro de la iglesia. Por eso este segundo subtítulo me llama mucho la atención, porque ya no es hacia afuera. ¿Qué espiritualidad vemos en otro? No, es hacia adentro. ¿Cómo tener cuidado con una espiritualidad religiosa? Porque el concepto religioso se va forjando inconscientemente por nuestra naturaleza humana, creo yo. Y bueno, ahí está un ejemplo más del testimonio del apóstol Pablo, quien después de ser religioso se convirtió en cristiano, ¿no? Yo creo que la sesión anterior que tuvimos, yo les leía el testimonio de Pablo. O sea, es interesante cómo Pablo ante el rey Agripa y ante el concilio también les dice, hermanos, yo era así, pero el Señor, o sea, yo tenía un carácter tremendo, pero el Señor me derrumbó, y ahora en Cristo el Señor me enseñó así, de esta manera, y ahora yo estoy para servir. Y Efesios 2 del 8 al 10, me gustaría que me ayudaran a leerlo para terminar con esta primera parte, por favor. Efesios 2 del 8 al 10. Leo, pastor. Adelante, hermano.
Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin Creo que su internet se pausó. Sí, no se Cortó. preocupe. No se preocupe, hermana, está bien. ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? La última parte, quizás. El último versículo, el versículo 10. Versículo 10. El versículo 10, bueno, lo vuelvo a leer. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. 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 La antigua versión dice porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La antigua versión. Entonces, el testimonio del apóstol Pablo es maravilloso. Eso nos ayuda a no caer en esta categoría de ser cristianos religiosos y practicar una espiritualidad religiosa, sino seguir el ejemplo de Jesús. Me parece que es muy importante orientar. A veces es importante orientar porque a veces no nos damos cuenta, y es importante que con madurez, un hermano más maduro puede orientar a los demás. Entre las hermanas también se debe de dar, y eso es importante porque el ministerio pastoral, hermanos, tiene mucho que ver con orientación. ¿Están de acuerdo? Por eso es que yo trabajo todo ese tipo de puntos. O sea, ahí es donde embona, encaja. El ministerio pastoral eminentemente es orientación. ¿Por qué? Porque la gente se desorienta muy fácil. Entonces, entiendo que vamos a hacer el receso, hermanos, para no adelantarme. Después vamos a regresar con la espiritualidad, el estilo del Señor, y con las aplicaciones en la segunda parte. Pero por lo pronto yo quisiera hacer un receso, ¿les parece? Vamos a hacer el receso que está estipulado y luego regresamos para ya la segunda parte, es cómo aplicamos esto y cómo podemos darle seguimiento. ¿Les parece, hermanos? Entonces entiendo que tenemos 10 minutos a partir de ahora. ¿Sí, hermanos?